Plantea el presidente, pues es una pregunta interesante que habría que aclarar y por eso estamos recurriendo a Arturo Espinosa Silis. Él es experto en temas electorales, director del Laboratorio Electoral, a quien le vamos a consultar pues si la Suprema Corte puede meterse en estos asuntos o no, como dice el presidente de la República. Arturo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Primitivo, me da mucho gusto saludarte. Oye, Arturo, me llama la atención lo que dice el presidente, porque pues puede hacer sentido para quienes no conocemos a fondo el tema de la legislación electoral. Si existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es la última instancia, se supone, para dirimir estas cosas, pues ¿qué tiene que hacer la Suprema Corte y por qué el PAN recurre justamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claro que sí, Primitivo. Mira, yo creo que es importante hacer ciertas distinciones y aclarar esto. Lo que el PAN hizo fue presentar una contradicción de criterios respecto de un tema que impacta en la asignación de la representación proporcional. Es decir, es un tema de interpretación de cómo se entiende que entender la representación proporcional y si debe de privilegiar al pluralismo político. Es derivado de resoluciones que ha emitido la Corte por un lado y otra que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esto es lo que denunció el PAN. El procedimiento es que, la contradicción de criterios se turna a uno de los magistrados, en este caso el magistrado Carrancá, y él hará el estudio y lo primero que determinará es si efectivamente hay una contradicción de criterios y en segundo instante cuál es el que debe presentar. Esto hay que decirlo, no es algo que pasa rápido. De hecho, el ministro Carrancá emitió un pronunciamiento y señaló que se va a tomar su tiempo para estudiarlo y que no resolverá rápidamente. Ahora, por otro lado, está el tema de las impugnaciones en contra de la asignación de diputaciones y senadurías que el INE el pasado viernes emitió y en el cual pues, está todo este tema de la sobrerepresentación y la interpretación que se tiene que dar. Eso es algo que el tribunal resolverá mañana, seguramente, a lo mejor si algo pasa, digamos, si se complica porque tienen más de 5,000 impugnaciones, podrá resolver el jueves o viernes a más tardar, no debería de pasar estas fechas, pero yo creo que mañana será, y esto implica una resolución inmediata en la cual el tribunal es la única autoridad competente para resolver y es la instancia definitiva. Entonces, si bien son dos temas que pueden estar relacionados, no son cuestiones que haya un cruce ni que el Corte vaya a descartar al tribunal o vaya a enmendarle la plana al tribunal. Creo que sí es importante decir eso. La Corte tiene sus tiempos. La Corte emitirá un pronunciamiento respecto a dos criterios que están encontrados de la propia Corte y de la propia Sala Superior del Tribunal, mientras que el tribunal tiene también sus tiempos, son mucho más rápidos, mucho más breves, y va a resolver una impugnación concreta sobre un punto en particular de cómo se debe hacer esta impugnación. Oye, Arturo, ¿cuáles serían entonces los efectos de una resolución de la Corte en esta contradicción? Mira, en principio la Corte definirá cuál es el criterio que se debe de seguir, es decir, el principio de representación proporcional, cómo se debe de entender para efectos de su aplicación, pero a partir de que resuelva, emitirá este nuevo criterio que tendrá carácter de jurisprudencia, sin duda, por tratarse de una contradicción de criterios, pero no podrá aplicar retroactivamente, aplicará de ahí en adelante. Es decir, a partir de ahorita lo que se tiene que entender por representación proporcional o cómo se debe de interpretar es de esta manera. No puede tener efectos retroactivos. Esto podría terminar con la controversia que traíamos o que dábamos seguimiento hasta hace unos cuantos días en torno a cómo se debe aplicar la ley, si se debe aplicar a rajatabla o se debe interpretar para no provocar sobrerepresentación. Justo, yo creo que la Corte debería de buscar dar claridad en torno a cuáles son los actantes de la representación proporcional y si esta debe de buscar un pluralismo político, simplemente es una fórmula que se aplica a rajatabla como lo hizo el INE. Correcto, pero entonces queda muy claro, la Corte va a resolver un asunto que se tiene que aplicar a futuro, que nos tiene que dar claridad a todos para terminar con estos debates que pueden presentarse cada 6 años y que hoy sí ha sido muy acalorado. Y por el otro lado está la definición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En términos reales, la Suprema Corte, ¿se está metiendo o se va a meter
en asuntos electorales, en resolver temas de elecciones directamente? No, no para efectos ni de esta elección ni de las impugnaciones que están aplicadas a la superior respecto de la asignación de representación proporcional. Muy bien, qué bueno que queda aclarado, porque por los tiempos, por el momento en el que el Partido Acción Nacional presenta este recurso, pues parece que todo se mezcla y que sería parte del litigio contra la llamada sobrerepresentación, cuando son dos carriles distintos que corren quizás de manera paralela, pero que en ningún momento van a influir uno en el otro. Arturo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Encantado, Primitivo, con mucho gusto. Gracias, es Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, Oscar.